mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos este día martes 14 de febrero del 2023 a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Hernán Hernández, del colectivo digital de Estocolmo, y me acompaña el compañero Rubén Cuenca, del cual le voy a transmitir los controles para que continúe y comience este conversatorio. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Mi nombre es Rubén Cuenca, del colectivo digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, y vamos a darle una bienvenida a quien nos honra con su presencia y nuestro invitado de honor, Ricardo López Rizo, trabajador social de América Latina, pero más que todo en Perú, un país que en estos momentos se ha encontrado envuelto en una convulsión social muy grande y que amerita tener una información sobre esa situación actual por la cual atraviesa este hermano país. Le vamos a pedir entonces, antes de proceder, a Ricardo que nos diga quién es Ricardo López Rizo. Ricardo, ¿nos escucha? Ricardo. Freddy, ¿nos escuchas? Parece que tenemos problemas técnicos. Ahí va. Freddy, Bueno, en todo caso, no escuchamos a Ricardo. los escucho perfectamente a ustedes. De repente, algún problema de conexión con el compañero Ricardo López. Si me permiten, puedo mandarle algún mensaje o llamarlo. Pueden mandarle un mensaje y quizás podríamos iniciar contigo también el hecho de que hemos invitado a Ricardo para que nos hable algo sobre el país de procedencia de ustedes, Perú. Y quizás tú, Freddy, podrías iniciar
A ver si Ricardo llegase después. Pedimos un poco de tiempo y de disculpas a la audición porque puede ser que tengamos algunos problemas técnicos con la transmisión de donde se encuentra Ricardo. Bueno, en todo caso, haciendo un preámbulo previo a la intervención de mi estimado camarada Ricardo López Rizo, la reseña y la identidad con él primeramente parte en función a su vinculación y su militancia con el Partido Comunista Peruano como subsecretario general. Bueno, en principio, por mi parte, expresarles un saludo a todos los compañeros del Frente Intercontinental, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Creemos que es una oportuna y un momento muy importante para nosotros, para los peruanos, expresar el saludo para todo el pueblo de El Salvador y, por supuesto, a todos los militantes y a toda la gente que es miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Agradecerles a ustedes también por el significativo hecho de podernos acoplar para reseñar más o menos la situación muy fuerte que está pasando el pueblo peruano, mi pueblo. En torno a eso entendemos de que es una situación bastante fuerte por el hecho de que hay una confrontación directa por parte del actual gobierno y conjuntamente con las Fuerzas Armadas y la policía, quienes están arremetiendo cruelmente al pueblo peruano. Y creo que es importante valorar también el hecho de que tenemos la solidaridad y la amistad permanente y fuerte de ustedes y, por supuesto, también de todo el contexto latinoamericano y de todos los pueblos latinoamericanos que nos están manteniendo una conexión bastante buena e importante en este sentido. Muchas gracias, Freddy. Esperamos a ver si Ricardo se pone en contacto con nosotros, ya que ha desaparecido la comunicación, lamentablemente, pero esperamos que se ponga en contacto nuevamente. Y como decía, sí, la convulsión que se da en estos momentos en el Perú es de mucha importancia para la audición en el exterior, saber de parte de ustedes, trabajadores sociales, que nos cuenten, que nos digan cómo se encuentra en estos momentos el pueblo peruano. Pero antes de eso quisiéramos hacer un intento más, a ver si nos pudiésemos poner en contacto con Ricardo, a ver qué ha sucedido. No sé si podríamos, si me permiten, yo podría intentar hacer ponerme en contacto con él, a ver si responde. Como digo, espero que disculpen este lapsus. Veré. Bien, parece que no responde, seguramente es problema técnico donde él. Podríamos proceder contigo entonces, Freddy. Nos ha preocupado mucho, como decíamos anteriormente, esta situación, pero antes de entrar en materia queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todos y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. La temática, como ustedes inicialmente han escuchado, que nos ocupará en el desarrollo de esta entrevista, son temas de actualidad al recordar acontecimientos de nuestra historia latinoamericana. Freddy,
como decíamos inicialmente, han pasado algunas convulsiones sociales en el Perú. ¿Y qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Por qué esa cantidad del pueblo peruano en las calles, en las marchas? Sabemos que hubo un golpe de Estado, pero ¿qué nos puedes decir tú al respecto del motivo de estas convulsiones sociales en el Perú? Bueno, en primer término, expresar nuestro total repudio a lo que viene sucediendo por parte del actual gobierno, que en todo caso ya está catalogado como por ser una dictadura cívico-militar, en la cual está encabezada no solo por la que es la pseudo presidenta del Perú, Dina Boluarte, sino también porque dentro de ella está vinculado a la mayoría de los parlamentarios del Congreso, digamos así, peruanos, quienes están confabulándose muy fuertemente desde el inicio del año pasado, desde julio que asumió la presidencia Pedro Castillo, derrocarlo, con una serie de confabulaciones, mentiras y por supuesto amañadas situaciones que han impedido su compromiso con el pueblo peruano en función a la campaña electoral que él diseñó como parte de un partido político de izquierda. Entendemos de que esa situación no se llevó a efecto por muchas circunstancias, quizá por el hecho de falta de nivel o inclusive falta de coordinación, falta de organicidad u organización y vinculación, por cierto, con algunos sectores de la población. Pero más allá de eso, dentro de esa contextura y dentro de esa situación está el hecho de que la población peruana sufrió el embate permanente y constante de la corrupción y por parte de ello también de la confabulación por parte de los grandes empresarios y las transnacionales quienes han desarrollado una campaña abiertamente en contra de cualquier posición que tuviera algún contenido para desterrar ese tipo de acciones o ese tipo de medidas gubernamentales. Gracias, Freddy. Parece que Ricardo ya lo tenemos con nosotros en las pantallas y sí. Queremos una vez más darle la bienvenida a ver si nos escucha. Ricardo. Parece que continúan las interferencias técnicas y no nos escucha, pero se está en estos momentos conectando, de tal manera que de nuevo reiteramos nuestra solicitud de disculpas a la audiencia. Esperamos unos instantes más en que él logre conectarse en forma audiovisual. Esperamos una señal. Como decíamos, tenemos la presencia de Ricardo López Rizo. Y Ricardo, si nos escuchas en este momento. Parece que no ha logrado ponerse en contacto. Y luego, lógico que este tipo de interferencias siempre suceden, lamentablemente. Pero veamos, Freddy, esperemos un rato y nos gustaría ver, o escuchar, mejor dicho, Freddy, que tú que tienes esa información, la presidenta que ha sido electa en estos momentos, ¿en qué circunstancias ha sido electa? ¿Es una presidenta legal, jurídicamente? Bueno, más o menos como una cuestión de reseña, podría mencionar de que el candidato de esa organización de izquierda fue Vladimir Cerrón. Él,
por una serie de, Vladimir Cerrón, por una serie de acusaciones que se suscribieron a acusaciones por parte de la Fiscalía cuando él fue presidente regional de una zona del Perú. Justo para su candidatura lo maniataron, diríamos así, políticamente, y lo acusaron por ello de que él no pudo asumir la candidatura de presidente. Por ello es de que quien asumió la candidatura de presidencia fue Pedro Castillo. Como primer vicepresidente asumió la presidencia, la candidatura de presidencia, y después de él estuvo Dina Boluarte, que fue la segunda candidata a la vicepresidencia, a la segunda vicepresidencia. Entonces, por esas circunstancias y por la decisión del pueblo peruano, quienes estaban ya bastante dolidos con la situación que imperaba en el Perú, es de que se decidió por mayoría que sea Pedro Castillo quien asuma la presidencia del Perú. En esas circunstancias y bajo esa situación, él asumió el 28 de julio del año 2021 la presidencia. Por ello es de que en esas circunstancias y bajo esa perspectiva, tuvo siempre el acoso y tuvo siempre el entrabamiento por parte de la derecha y fundamentalmente del Parlamento, que tuvo mayoría parlamentaria. Es obvio de que esa situación se agravó más por esto de la falta de organicidad y falta de coordinación, diremos así, de la gente de izquierda en el Parlamento, y por supuesto una mayor compenetración en torno a la problemática misma del país. Entendemos de que esa situación en cierta medida facilitó, digamos así, la labor de la derecha, y por cierto, quisieron por todos los medios tratar de desprestigiarlo, tratar de vincularlo a hechos de corrupción y todo ello. Es obvio de que faltó un nivel, digamos así, apropiado por falta y carencia de repente de apoyo por parte de las instancias superiores del Estado. Por ello es de que una determinación que se dio el 7 de diciembre del año pasado en torno a una declaración que él hizo para decir de que se disolvía el Parlamento, una circunstancia que imprevistamente se daba en un día que debía de ser definido en el Parlamento, si es que se aceptaba o no la destitución del presidente. Para ello se juntaban la cantidad de parlamentarios que podían asumir esa posición de pedir la destitución del presidente, pero ya se contaba con números cuantitativos de que no iba a llegar a ese número de mínimo para poder llevar a efecto esa acusación, simplemente una acusación de una propuesta de destitución del presidente de Pedro Castillo como presidente. Pero él se adelantó primero a decir que se destituía el Parlamento. Parece ser de que hubo presiones de algún tipo, que él hizo esa declaración a las 12 del día, cuando la elección en el Parlamento iba a ser a las 2 de la tarde, entre las 2 y 3 de la tarde del mismo día. Entonces eso les habilitó a los miembros del Parlamento, a los parlamentarios, para decir de que él había asumido una posición golpista y por ello es de que debía de ser destituido. ¿Qué pasó? De que ellos argumentaron ese elemento para pedir de que su fuerza, sus guardaespaldas, que eran miembros de la policía, lo detuvieran al presidente, al que, y con la mención de que era destituido, lo metieran con acusaciones lo detuvieran, ¿no? Estuvo recluido y todo eso. Pero ¿qué pasó? De que eso no, orgánicamente y constitucionalmente no existe esa situación, porque hubiera sido en todo caso una acción del Parlamento, del Congreso, hacer digamos, hacer una acusación que debía llevarse dentro del plano fiscal o dentro del plano judicial para que él como presidente pudiera alegar y contrarrestar esa acusación. Pero no, ellos desarrollar una acción totalmente anticonstitucional y totalmente no vigente para que pudiera llevarse ese tipo de acciones. Pero aún así, con la mayoría del Parlamento y con la acción de muchos entes a nivel nacional del Perú, como por ejemplo la Fiscalía, después autoridades ahí muy reaccionarias dentro de la sociedad peruana, hicieron de que esta situación se llevara a efecto. Por ello es de que él prácticamente fue destituido. Ahora, ¿quién asumía esta situación?
asumía la segunda vicepresidente, que en este caso era Dina Boluarte, que era de izquierda. En sus declaraciones, inclusive en sus manifestaciones previas, en todas las acusaciones, por ejemplo, que hubo por parte del Parlamento para destituirla, ella en muchas oportunidades dijo que si el presidente Pedro Castillo se iba, ella también se iba, no iba a asumir ningún tipo de cargo, por cierto. Pero no fue así. Simple y llanamente, días antes y previa coordinación aparentemente entre la derecha, los sectores reaccionarios con ella, un poco que la alejaron. Y es más, ella también tuvo una serie de acusaciones para poder ser sometida a un proceso judicial por una serie de cargos que estaban en torno a apropiación y qué sé yo. Pero frente a esa situación, ella simplemente se alejó, y cuando se trató, por ejemplo, de la destitución de Pedro Castillo como presidente, ella dijo que asumía la presidencia. Cuando también se hace mención de que ella en su campaña electoral decía que iba a luchar por una nueva constitución para que alivie el dolor de todos los peruanos y toda la sociedad peruana y todo ello, ella simple y llanamente ahora aparentemente como presidente, entre comillas, del Perú, no quiere saber nada con esto de la nueva constitución, ni mucho menos. Entonces, esas situaciones y esos elementos han permitido, en todo caso, el fortalecimiento de esa clase política de derecha reaccionaria en contra del pueblo peruano y por mantener sus privilegios, para que esta situación se perfile como una especie de empoderamiento de toda la situación a favor de ellos, ¿no? Porque inclusive hay procesos y hay discusiones dentro del Parlamento para cambiarlo a su modo y a su forma. Varios artículos de la Constitución del tiempo de Fujimori de 1993 que relevaron bastante la posición del pueblo peruano en contra y a favor, por cierto, de las grandes transnacionales. Pero, sin embargo, a estas alturas, esas posiciones y esas actitudes están siendo mejoradas, no de ningún modo para el pueblo peruano, sino por el contrario, favoreciendo y fortaleciendo los compromisos internacionales con las grandes transnacionales por parte del Estado peruano. Entonces, esas circunstancias han hecho de que, aparte de esa situación de el empoderamiento por parte de la derecha y de sus entes gubernamentales y la Fiscalía, por cierto, y el Poder Judicial, esté también, aparte de eso, las fuerzas policiales y el ejército, los medios de comunicación, la prensa mediática, que recibe en estos momentos un dividendo y un presupuesto que le permite expresar sus opiniones y sus versiones de acuerdo a cómo está diseñado por parte del actual Estado imperante, que es reaccionario y en contra del pueblo peruano. Esas circunstancias han permitido y han obligado de que en cierta medida el movimiento el movimiento y la organicidad de todos los peruanos se perfile en torno a manifestaciones, en torno a protestas, en torno a acciones directas de centralizar y de accionar manifestaciones que permitan, por ejemplo, vislumbrar la presencia del pueblo peruano en contra de eso. Entendido, Freddy. Parece que Ricardo está en línea ya. No sé si aparecerá por acá, pero veamos si se pone en contacto. Se ha comunicado que está en línea, pero no lo vemos. Mientras logramos ver si él se pone en contacto con nosotros, queríamos agregar también de que esta transmisión, esperábamos contar también con Ricardo López, pero parece que todavía continúan las interferencias técnicas de comunicación, y lamentamos, lógico, que no se pueda poner en contacto con nosotros, pero quisiera agregar también que nos acompañan en esta transmisión Vivencia Musical y Radio Lamericanto. Esta es una transmisión, como ustedes saben, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Nosotros enviamos también un saludo a los que se han conectado a este canal. Les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a que marquen el símbolo me gusta, comentar
y además de eso, compartir nuestras transmisiones con todos los que ustedes conozcan y que estén interesados en escuchar nuestros análisis, nuestras informaciones. Lamentablemente veo de que no logramos tener esa comunicación. Freddy, parece que el pueblo así instantáneamente se ha organizado y se ve como que es un factor que hace temer a los que mantienen en estos momentos el poder y por supuesto, el sector oligárquico en el Perú. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de? ¿Es algo que salió espontáneo, es organizado? ¿O qué es lo que hace que el pueblo en este momento salga en esas proporciones como lo hemos visto por la televisión y por la prensa? Sí, es obvio de que esta situación se ha perfilado en función primeramente a que hay un instrumento bastante importante y valioso, cual es los medios de comunicación alternativos. Eso ha permitido de repente una situación bastante alentatoria para poder conjugar ese aspecto muy importante, cual es, por ejemplo, el deseo del pueblo de poner de manifiesto su descontento frente a la situación que viene sucediendo en Perú. Es obvio de que esta situación se ha convulsionado mucho más cuando vemos de que las protestas que se vienen dando a través del pueblo peruano en contra de lo que viene pasando fue en principio una situación de convulsión por la situación injusta como se venía desarrollando y desenvolviendo la confrontación en contra del gobierno, diríamos así popular, de expresión, que al final de cuentas fue un gobierno de Pedro Castillo elegido por la mayoría del pueblo peruano. Entonces, frente a esa situación, ha habido distinción por parte del pueblo peruano de ver de dónde y por qué se daba ese tipo de confrontación permanente y persistente por parte de esos elementos ya tipificados dentro del Parlamento y dentro de las instancias de algunas instancias de la Fiscalía, por ejemplo, inclusive de los sectores de la represión, pero entendemos de que eso es el instrumento que ha permitido con mayor eficacia y con mayor presencia la situación de movilización de los pueblos ha sido la posición, empezando de las organizaciones populares, organizaciones gremiales, sindicales y organizaciones políticas. En este sentido tenemos que remarcar la posición clara y vigente por parte de la Confederación General de Trabajadores de Perú, la gloriosa CGTP, organización de la clase trabajadora del pueblo peruano, quienes han desarrollado una campaña bastante fuerte en torno a esa manifestación de protesta en torno a la injusta situación. Buenas. Ahí está el compañero Ricardo. Ya, justamente queremos darle la bienvenida a Ricardo López, que lamentablemente por razones, como habíamos dicho anteriormente, técnicas, no había podido unirse. Pero aprovechamos esta oportunidad, Ricardo, para darle la bienvenida y que nos diga quién es Ricardo López. Un saludo para nuestro Frente Intercontinental del FMLN y procederemos también a algunas interrogantes que nos inquietan saber sobre la situación actual de Perú. Ricardo, ¿quién es Ricardo López Rizo? Gracias, compañeros. Ante todo, disculparme por las fallas técnicas de último momento que siempre se presentan al momento de conectarse, ¿no? Bueno, soy Ricardo López Rizo, soy el subsecretario general del Partido Comunista Peruano. Desde ya hacerles llegar el saludo fraterno de la Comisión Política del Partido Comunista Peruano a los compañeros de El Salvador, a este programa en especial, y a los camaradas de Europa, del Comité de Europa del Partido Comunista Peruano, ¿no? Y de las otras organizaciones de izquierda que están luchando contra el imperialismo y por la paz mundial. Gracias. Ricardo, hemos estado conversando con Freddy y una de las preguntas que nos han interesado encontrar alguna aclaración es estas convulsiones sociales que se han dado en estos momentos en el Perú. Nos entregan muchas interrogantes.
quisiésemos saber cuál es la situación actual del Perú desde el punto de vista de ustedes y el porqué de esas convulsiones que nosotros hemos visto a través de la televisión, de la media que sea, de la media alternativa incluso, que hemos tenido acceso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, empecemos por, digamos, por el tema, ¿qué causó todo digamos, esta situación de convulsiones, de descontento social que existe en el Perú, ¿no? De desborde popular, ¿no? Esto, digamos, en el Perú se ha venido gestando ya desde varios años atrás, ¿no? Digamos, esto, por decirlo de alguna manera, empezó ya todavía en el 2010, ¿no? Y digo desde el 2010, cuando las fuerzas de izquierda y las fuerzas populares lograron, después de muchos años, victorias significativas en el aspecto electoral, principalmente en el tema municipal, ¿no? Posteriormente, en el 2017, las fuerzas de izquierda y los sectores populares logran un tercer lugar en las elecciones generales, ¿no? Pero la crisis política ya se venía gestando desde entonces, ¿no? El fujimorismo, que representa, digamos, lo más rancio de la derecha en el Perú, ¿no? De los sectores conservadores, inició un proceso de estabilización del gobierno de entonces, también de derecha, de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que finalmente terminó en su vacancia, la asunción en el gobierno del vicepresidente Vizcarra, ¿no? Que también fue vacado posteriormente, ¿no? La asunción de un gobierno transitorio del señor Sagasti, y finalmente las elecciones de 2021, ¿no? Que para muchos sectores de la derecha fue una sorpresa el triunfo de Pedro Castillo, que venía de ser el partido que no luchaba por ganar las elecciones. Lo que estaba luchando, su carrera electoral, era por conservar la inscripción electoral, es decir, alcanzar el 5% de la votación válida para continuar como un partido inscrito en el registro de organizaciones políticas con derecho a participar en las elecciones municipales o generales, es decir, presidenciales y congresales, ¿no? Entonces, el único objetivo de Perú Libre era ese, lograr mantener el 5% y salvar, digamos, la inscripción electoral, ¿no? Y ahí estaba la figura de Pedro Castillo, quien había sido dirigente de una huelga magisterial del año 2017, ¿no? Sin mayores pergaminos de carácter político, además de los sindicales, ¿no? Que dentro, digamos, del proceso de debates electorales que se dan siempre digamos, en los previos a las elecciones generales, organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo máximo electoral en el Perú, el Partido Perú Libre, con otros partidos que no llegaban al 10% de las preferencias electorales, fueron relegados a una segunda debate electoral, ¿no? Es decir, al debate electoral de los pequeños. Mientras que en el debate electoral de los grandes, que tenían mayores preferencias electorales, está, por supuesto, Acción Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Podemos y otras organizaciones, Juntos por el Perú, y otras organizaciones que superaban el 10% de preferencia electoral, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? La derecha peruana, que nosotros coloquialmente le decimos DBA, derecha bruta y achorada, ¿no? Que es, digamos, el término coloquial que se utiliza en el Perú para calificarlos, iniciaron una campaña, digamos, de demolición política contra aquellos candidatos que hablaban de una nueva constitución, de una reforma electoral o de una asamblea constituyente o de un referendo constitucional, cualquiera que tenga que ver con un proyecto político que afectara la Constitución de 1993, era inmediatamente atacado por la prensa y por los partidos de la derecha más reacia, ¿no? Fuerza Popular, Avanza País y en ese caso era Renovación Popular, ¿no? El nuevo nombre de un partido anterior que se llamaba Solidaridad Nacional, ¿no? Es decir, iniciaron una campaña de demolición contra aquellos candidatos. En ese momento el candidato que levantaba la bandera o la propuesta de una reforma electoral era
el candidato de Acción Popular, Lezcano. Hablaba de reforma, de una nueva constitución, y encabezaba la preferencia electoral durante muchas semanas. La candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú había relegado, digamos, había dejado de hablar de la nueva constitución, tal vez por estrategia política, pero quitó de su discurso el tema de la nueva constitución, ¿no? Finalmente, Lezcano, ¿qué cosa hace, no? También quita, ante los ataques de la derecha, termina quitando de su discurso el tema de la nueva constitución. Y es Pedro Castillo el que lo recoge. En las 3 últimas semanas de la campaña electoral, recoge esa propuesta de reforma constitucional o de la nueva constitución y empieza su crecimiento, ¿no? De manera ya sostenido, ante la sorpresa de todos. Y principalmente la sorpresa de la derecha, del fujimorismo, de Avanza País y de Renovación Popular, ¿no? Y pasa adelante en las encuestas y gana la primera vuelta electoral. Evidentemente los márgenes no fueron muy amplios, ¿no? Es decir, sacar el 18 o 17% frente a Keiko Fujimori, que quedó segunda, que tenía el 14 o el 15%, en términos generales del universo electoral no es muy grande. Y es a partir de ahí que se inicia una campaña desde todos los sectores de la derecha por liquidar la candidatura de Pedro Castillo para la segunda vuelta electoral que se hizo en junio de 2021, ¿no? Una campaña de demolición, ¿no? Caracterizada por 2 cosas, ¿no? Por el anticomunismo, dicho sea de paso, Castillo no es comunista, no ha sido comunista, ni nunca será comunista, ¿no? Y segundo, el contenido racial, digas, una campaña racista, ¿no? ¿Enfocada en qué cosa? En su origen campesino, en su origen rondero, en su condición de profesor de escuela rural, ¿no? Digamos que eran las herramientas que utilizaba la derecha para descalificarlo. Y además, pues, entre abril y junio se desarrolló pues una campaña gigantesca, millonaria, anticomunista, tanto así que llegaron a poner carteles en la ciudad de Lima donde decía, primero es el socialismo y después es el comunismo, ¿no? Esos carteles, postes luminosos donde decía con esas 2 consignas, ¿no? Primero es el socialismo y después es el comunismo, ¿no? Entonces, se dedicaron, digamos, a demoler la imagen de Pedro Castillo, ¿no? Como digo, calificándolo de comunista, también de terrorista, de estar aliado con Sendero Luminoso, etcétera, 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 ¿no? Finalmente, Castillo gana las elecciones por un pequeño margen, menos del 1%, y se inicia la otra etapa de la campaña, ¿no? La campaña de desconocimiento del resultado electoral. Por un supuesto fraude en acta, en mesa, fueron a la OEA a tratar de que la OEA intervenga y descalifique las elecciones donde habían sido derrotados. Iniciaron procesos judiciales, anulación de mesas y una serie de, digamos, de medidas para revertir los resultados electorales, ¿no? Es tanto así que un conjunto de los juristas más destacados del Perú se prestaron a la patraña, ¿no? Hablando pues de que sí había un fraude electoral, que sí había un fraude en mesa, de que las firmas no valían, etcétera, 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 ¿no? Que finalmente, después de casi 15 meses de este fraude electoral, este presunto fraude electoral, la comisión investigadora que se formó en el Congreso, con miles de soles en recursos para su investigación, presidida por un exalmirante de nombre Montoya, concluyó en que no había prueba de ese fraude electoral, o que era de tan alta tecnología que no la podían probar, ¿no? Digamos, una payasada política que le costó al Perú
miles de soles, ¿no? Entonces la derecha inició la siguiente etapa, ¿no? Ante el fracaso de todas estas medidas para acabar con el gobierno de Pedro Castillo, inició el proceso de vacancia, ¿no? Los intentos de vacancia, en 2 oportunidades, acusaciones constitucionales, censura de ministros, porque lo dijeron en reiteradas oportunidades, ¿no? Si no lo podemos vacar, vamos a sacarlo uno por uno, es decir, ministro por ministro, y iniciaron, digamos, esa campaña, ¿no? De censurar ministros uno por uno. Entonces, digamos, todo este ambiente de inestabilidad política finalmente concluye, digamos, con la salida de Castillo en diciembre de 2022, ¿no? Evidentemente, Pedro Castillo no está exento de errores, ¿no? Errores propios de su formación, errores propios del partido que lo llevó al gobierno, errores que no le permitieron ver la posibilidad de establecer un gobierno de ancha base con los sectores populares y con las organizaciones sociales, y finalmente hizo un gobierno de convivencia con algunos sectores de la derecha, ¿no? Que habían visto la posibilidad de obtener, digamos, prebendas políticas de su cercanía con el gobierno, ¿no? Es tanto así de que digamos, los partidos de izquierda dentro de la conformación del gabinete ministerial, en su mejor momento llegó a tener 8 ministerios, que fue el primer y segundo mes de gobierno de Pedro Castillo. Los meses siguientes se redujeron a 4 o a 3 ministerios, ¿no? Donde pues, mantuvieron, digamos, su presidencia fue Perú Libre, el partido de gobierno que ganó las elecciones, y Juntos por el Perú con un ministerio, ¿no? Los demás ministerios repartidos conforme a sus, digamos, pactos políticos que él mantenía, ¿no? Para lograr la estabilidad de su gobierno. Con personajes cuestionables en muchos de los casos, ¿no? Entonces, digamos, finalmente todo digamos, este cúmulo de ataques, de cerco de la derecha y de los errores propios de Pedro Castillo y su gobierno condujeron a lo que ocurrió el 7 de diciembre, ¿no? Con un intento, digamos, de cerrar el Congreso, de acabar, de dar por término a las instituciones del Estado, sea Fiscalía de la Nación, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que nadie se explica hasta el momento por qué ocurrió. Quizás fue una situación de desesperación ante la eventualidad de una vacancia que ese mismo día se iba a producir y que ya lo había dicho los voceros de la derecha, ¿no? Si no lograban los votos, los 87 votos para vacar ese día, iban por la acusación constitucional para inhabilitarlo. Pero de que salía del gobierno, ¿no? Ese era, digamos, el mensaje que habían estado difundiendo los días previos, ¿no? Que de todas maneras Pedro Castillo salía del gobierno. O sea, no iba a terminar el 2022 en el gobierno, en la presidencia de la República, ¿no? Entonces, finalmente lo que ocurre, pues, con la destitución de Castillo, que fue, digamos, un acto no solo de prepotencia política, porque para vacar a Castillo, para destituirlo del gobierno, el Congreso no siguió ninguno de los procedimientos establecidos por el propio Congreso. Es decir, el procedimiento de vacancia, que significa de que debe haber una comisión, en ese caso la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que se encargue de formular la propuesta de vacancia, correrle el traslado al presidente de la República para que se defienda y después llevarlo al pleno para votar la vacancia. En fue una vacancia express, en una moción hecha a mano
aprobada ahí en el Pleno del Congreso y decidida la vacancia. Partimos de que la vacancia de Pedro Castillo fue una vacancia ilegal e inconstitucional. Ese fue, digamos, la chispa que desató las protestas en el Perú, que desató el desborde popular. Porque finalmente Pedro Castillo fue vacado de manera ilegal e inconstitucional. Y nosotros como Partido Comunista lo habíamos dicho desde un inicio, ¿no? El Partido Comunista defiende no a la persona de Pedro Castillo, defiende la voluntad popular expresada en las urnas en abril y en junio de 2021. Porque lo que quería la derecha en todo momento era torcer la voluntad popular, hacerse del gobierno para el que no fueron elegidos, controlar completamente la estructura del Estado, y ellos no fueron elegidos para eso. Valga decir que dentro del Congreso de la República también, pues, la bancada de izquierda fue, digamos, un cúmulo de errores, de torpezas políticas, que terminó con el aislamiento de esa bancada, el fraccionamiento de la bancada, ¿no? Y finalmente la privación al presidente Castillo de una bancada que lo pueda respaldar dentro del Congreso. En estas circunstancias actuales de la crisis que vive el país, que se iniciaron el 7 de diciembre del año pasado, las movilizaciones ocurridas en Arequipa, ocurridas en Cusco, Apurímac, en Puno, en el sur del país principalmente, que ha reportado al pueblo peruano más de 60 fallecidos por acción de las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Es tanto así que las investigaciones recientes han demostrado de que en Ayacucho y en Puno los manifestantes han sido ejecutados por francotiradores, ¿no? Y es un proceso que ya está, que se ha pedido la investigación. Nosotros, digamos, en estas circunstancias, consideramos que la salida de la crisis que vive nuestro país, el Perú, pasa por la renuncia de Dina Boluarte. Porque su condición de presidente de la República es inconstitucional, es ilegal. Su situación es de una presidenta que ha usurpado el cargo. Porque la vacancia de Pedro Castillo fue de manera inconstitucional. La salida de Dina Boluarte, su renuncia, abre la posibilidad de la elección de una nueva mesa directiva del Congreso que sea, digamos, neutral, no controlada por la ultraderecha con la que se encuentra en este momento y que convoque elecciones en los 4 meses siguientes. Elecciones generales para presidente, vicepresidente y congresista de la República en los 4 meses siguientes. Es la única posibilidad de la salida de la crisis en este momento. Sin dejar, por supuesto, la necesidad de incluir dentro de del proceso electoral la consulta sobre el referéndum electoral. Pero lo central, vuelvo a decir, es la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de la República. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Quiero repetirle a la audición que estamos en contacto con Ricardo López Rizzo del Perú y queremos aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo a todos y todos los veteranos del FMLN, a los lisiados del FMLN, y les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador, que van sellados con la sangre de nuestros mártires. Además de eso, queremos también recordarles que en estos momentos nos están transmitiendo también
las hermanas transmisoras de Vivencia Musical y Radio Latinoamericano. Hernán, seguramente tenemos algunos saludos. ¿Nos podrías tú aportar eventuales saludos que tengamos? Ya, por supuesto, Rubén. Sí, bueno, pero antes quiero saludar a Ricardo López y a Freddy Ramos por estar con nosotros, ¿verdad? Aquí pues transmitiendo este programa en todo el mundo, prácticamente estamos en todo el mundo transmitiendo y de lo importante que están hablando y es el tema sobre la situación actual en Perú. Sí, tenemos unos saludos, ¿verdad? Del cual yo les voy a dar lectura. Frente Intercontinental dice, viva Perú. Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado, y que viva Perú. Méndez, FMLN, soy Perú. Nuestra solidaridad con el pueblo peruano. Dice, saludos al pueblo de Perú, dice Orlando Napoleón Barahona. Viva el Frente Intercontinental del FMLN. Saludos, compañeros, dice Wilfred Tejerina Gómez. El FMLN de Suecia, dice, desde Estocolmo. Saludamos al compañero Freddy Ramos, miembro del Partido Comunista del Perú. Gracias por actualizarnos sobre la situación del combativo pueblo peruano. Viva Perú, fuera manos yanquis de Perú. Somos Perú. Agustín Farabundo Martí Rodríguez, desde Italia, Roma, Italia. Dice Perú, 11 apuntos de urgencia contra el golpe oligárquico al presidente Pedro Castillo, del cual él los escribe, pero son bien largos, por lo cual no les voy a dar lectura, ¿verdad? Alonso Acosta, toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo de peruano. Aide Martínez, viva la resistencia de los pueblos oprimidos, venceremos. José Rodrigo García, saludos camaradas, dictaduras nunca más. José Rodrigo García, unidad en la resistencia, unidad en la lucha. Solo unidos las fuerzas populares podrán resistir y culminar victoriosos en sus luchas, nos dice José Rodrigo. Juanita Martínez, adelante camaradas. Solo unidos resistiremos a la dictadura de este régimen. Saludos. Yair Guevara, igual que en El Salvador, que hay muchos que dicen de ser de izquierda y son torpes por no trabajar por la unidad del partido. José Rodrigo García, la solidaridad entre las organizaciones progresistas del mundo, seguiremos debilitando a este capitalismo decadente, autodestructivo, que en ocasiones parece ser invencible. Saludos, camaradas del Frente Intercontinental, por apoyar las luchas de nuestros pueblos hermanos. Esos son los saludos que han llegado, ¿verdad? Y siguen llegando, del cual por el tiempo pues no podemos darles seguimiento a todos los saludos, pero de igual manera todas las personas están siguiendo este programa y se están informando de lo que nos están conversando los compañeros Ricardo y Freddy. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Ricardo, en todo esto vemos que se podrían observar violación a los derechos humanos. Lamentablemente el tiempo es muy corto, pero quisiéramos, antes de terminar nuestra programación, escuchar esa opinión al respecto. ¿Se podría pedir a los organismos internacionales que se condenen a los autores de estas violaciones constitucionales de los derechos humanos en el Perú? Y podríamos escuchar también de parte tuya un mensaje a la diáspora peruana y a la solidaridad internacional, aprovechando que tenemos de visita y que seguramente los peruanos y la solidaridad internacional consecuentemente desean saber ese mensaje de tu parte. Pero, ¿qué opinas sobre este interrogante en cuanto a el solicitar a los organismos internacionales el que se velen por estas violaciones de los derechos humanos en el Perú? Gracias, compañero.
Bueno, desde que se inició, digamos, esta dictadura civil y militar encabezada por Dina Boluarte en alianza con el Congreso de la República y las Fuerzas Armadas, se ha dado digamos, un proceso de violación sistemática de los derechos humanos, no solo con la declaración de estado de emergencia en el país, toque de quedas, ¿no? Sino también con la persecución de los dirigentes sociales y los dirigentes políticos, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos venido exigiendo a los organismos defensores de los derechos humanos que vengan al Perú, que intervengan, que informen sobre la situación de los derechos humanos en el Perú y que desde el Partido Comunista y desde la Fuerza de Izquierda exigimos el juzgamiento a los asesinos, porque el asesinato de 62 peruanos no debe quedar impune, no debe quedar bajo la apariencia o bajo el toldo de restauración del orden, ¿no? Deben ser juzgados los asesinos, los autores materiales y los autores intelectuales del asesinato de peruanos y peruanas. Por otro lado, nosotros invocamos, exhortamos a la diáspora peruana, a aquellos peruanos de buena voluntad, a aquellos peruanos que quieren la democracia en el Perú, la restauración de los espacios democráticos y de las libertades democráticas y los cambios profundos en el Perú, que desarrollen una campaña internacional, no solo de solidaridad, sino de exigencia a los gobiernos de los países donde residen a poner en agenda el tema Perú. Exigirles que se debata en sus espacios políticos el tema de Perú, el tema de las relaciones con el gobierno de la dictadura de Dina Boluarte en el Perú, para de esa manera lograr el aislamiento de este gobierno, el aislamiento de esta dictadura, ¿no? Porque es la única manera en esta etapa de proteger la vida de los que están luchando en las calles por la restauración de la democracia, por las nuevas elecciones y por la nueva constitución. Ya, muchas gracias, Ricardo. Y como decíamos, el tiempo nos es corto, pero queremos aprovechar esta oportunidad para reiterar una vez más nuestros agradecimientos para ti, Freddy, que hiciste posible que nos pusiésemos en contacto con Ricardo, y para Ricardo también por esta valiosa información que hemos podido aportar en estos momentos a nuestra audición desde Australia, los Estados Unidos, Europa y América Latina. Hernán, tú tienes en estos momentos acceso a los micrófonos para decirnos las últimas palabras. Gracias, Rubén. Sí, bueno, lo que me queda por decir es de que es agradecerle a los compañeros por haber aceptado pues, esta invitación, que es de suma importancia para los peruanos, que es de suma importancia para nosotros los salvadoreños, que es de suma importancia para todos los pueblos del mundo, porque nosotros los revolucionarios pues no estamos aislados. Nosotros los revolucionarios luchamos por todos los países de todo el mundo, por toda la clase obrera. Ese es nuestro lema. Y por lo tanto, la lucha de otros pueblos es nuestra lucha. Así es que nosotros también reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de Perú, como salvadoreños y como Frente Intercontinental. Reiteramos esa solidaridad y decirles que el pueblo del Perú no está solo. Hay millones de gente que están pendientes de lo que está pasando y con toda seguridad que el pueblo de Perú va a salir victorioso de todo esto. Es lo que me queda por decir, no sin antes, ¿verdad? Bueno, despedirme. Creo que ya es hora de ir despidiendo el programa. No sé, Rubén, si hay que despedir ya el programa o... Sí, Hernán, gracias por... o se van a despedir los compañeros. Sí, gracias, Hernán. Queremos aprovechar esa oportunidad para que nos den la despedida. Comenzaremos por Freddy y después con Ricardo.
Freddy, los micrófonos son tuyos. En verdad, un agradecimiento inmenso al Frente Intercontinental del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Estamos muy enaltecidos por esa invitación, por cierto, de que es una situación que nos enaltece más aún sabiendo de que la red de solidaridad con América Latina, aquí en Suecia, el Resocal, enarbola también la misma bandera nuestra, como es, por ejemplo, estar conjuntamente con nuestro pueblo, el pueblo peruano y con todo el pueblo latinoamericano. A todos ustedes, un agradecimiento muy enaltecido y, por cierto, también agradecer la presencia de mi camarada Ricardo López Rizo, subsecretario general del Partido Comunista Peruano, del cual, a nivel del Comité de Europa, nos enaltecemos de estar enarbolando las banderas de nuestro partido y de nuestro pueblo. Muy bien, camaradas y compañeros. Gracias, Freddy. Y yo quisiera agregar también de que no olvidemos el llamado que nos hace Ricardo de esta campaña internacional para que con los esfuerzos unidos de todos y cada uno de nosotros podamos apoyar el clamor del pueblo peruano. Ricardo, el micrófono pasa a tus manos. Gracias, gracias compañero, gracias Rubén. Bueno, agradecer por la invitación y por la oportunidad a este espacio del Frente Intercontinental del Farabundo Martí de Liberación Nacional, ¿no? Reiterar, digamos, el pedido de solidaridad y de campaña internacional en apoyo del pueblo peruano y recordarles a todos los que me escuchan o que están viendo, a todos los camaradas, compañeros, de que la lucha de nuestros pueblos es una lucha internacional, es una lucha de solidaridad. Así lo demostraron en el Perú los compañeros Alipio Mamani, Marco Corso y Óscar Magaví López, militantes de la Juventud Comunista que murieron en El Salvador durante la Guerra Civil. Entonces son nuestros héroes y también héroes del Salvador. Gracias. Muchas gracias una vez más, Ricardo. Y Freddy, Hernán, te dejo a ti para que puedas dar por cerrado nuestro programa. Gracias, Rubén. Bueno, agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Ricardo López y el compañero Freddy Ramos del Partido Comunista del Perú por aceptar la invitación a estar en este programa esta noche. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador y en todos los países de América Latina y de todo el mundo. Alto al bloqueo a Cuba, no más persecución política en El Salvador, dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! ¡Viva! Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.